Bienvenidos a una edición más de estos programas especiales que en el Tragaluz estamos dedicando a conocer a los candidatos que concurrirán en las próximas elecciones municipales a la alcaldía de Caravaca de la Cruz. Hoy está con nosotros José Francisco García Fernández. Buenas noches, José Francisco. Buenas noches. Candidato, actual concejal de Festejos y candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Conocemos a José Francisco, hemos tenido posibilidad de hablar muchas veces con él, ha estado en nuestros estudios hablando de muchas de las actividades que se han ido desarrollando en estos casi 4 años que ha estado al frente de la Concejalía de Festejos. Pero a nosotros nos gustaría empezar recordando quién es José Francisco García en un perfil que le pedimos a él mismo que se presente, en el sentido, bueno, pues sabemos de la pertenencia a colectivos festeros, de su participación en política efectivamente, pero quizá un poco más, ¿no? ¿Quién es José Francisco y por qué concurre también a estas elecciones como cabeza de lista del Partido Popular? Sí, efectivamente, como bien dices, yo creo que mi perfil, un poco también como concejal de festejos, es más conocido. La vinculación social con nuestras fiestas, siempre me ha apasionado, eso no lo voy a ocultar, los caballos del vino, la pertenencia también a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, también siendo armado. En definitiva, en el deporte, en el fútbol, ahora en el deporte de la bicicleta, siempre me ha gustado, siempre he estado relacionado con la sociedad caravaqueña en ese sentido, ¿no? Además, yo creo que eso me ha dado un conocimiento de la sociedad que ahora, ¿no?, en este nuevo proyecto, creo que es fundamental, ¿no? Hay una anécdota que el año pasado tenía en un bar cercano a la Plaza de Toros con 2 chavales, bueno, quizás en el límite de exclusión social, y que yo entraba a un bar a tomar un café y se dirigieron a mí directamente, me conocían, y se dirigieron por el tema de los caballos, ¿no?, a preguntar: oye, este año, ¿cómo vais con este tema? Con cierta admiración los chicos. Y los chavales eran menores de edad, tenían 2 chupitos, estaban bebiendo chupitos. Y aproveché un poco esa cercanía que me dio el que ellos se dirigieran a mí un poco para hablar con ellos, ¿no? Pues quizás de sus problemas, etcétera. Con esto quiero decir, ¿no?, poner un poco de manifiesto la importancia de conocer la sociedad y la oportunidad que he tenido también de conocerla desde la concejalía. Yo creo que he sido, las personas que me conocen lo saben, he sido una persona muy cercana en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, hay otro perfil, otro perfil sobre mí, ¿no? Mi perfil profesional. Mi perfil profesional, pues, me dedico desde hace más de 10 años a la gestión, ¿no? Hemos trabajado en diferentes empresas de la comarca, tuvimos 6 años en una gran empresa del sector del mármol, como responsable del departamento de compras, y actualmente, bueno, ya llevamos algunos años en una empresa de bullas, una mediana empresa de bullas dedicada a la mampostería como responsable de administración. Hecho yo creo que también importante a la hora de gestionar una gran empresa como es nuestro ayuntamiento. Hay una curiosidad, porque aunque luego entraremos más en detalles, ¿no?, creo que en alguna ocasión he tenido posibilidad de preguntarle a José Francisco cómo compatibilizaría la concejalía de festejo con correr en la cuesta. En un supuesto, porque supongo que ya José Francisco se ve como alcalde, ahí va a ser más difícil, ¿no?, poder bajar a la cuesta y subir con el caballo corriendo, ¿no? Bueno, yo creo que las etapas empiezan y acaban, ¿no? Y evidentemente cuando uno es alcalde pues tiene otras responsabilidades y es una figura que tiene que desempeñar otro papel ese día. Evidentemente esa etapa, muy a mi pesar, quedaría pues bueno, como un recuerdo precioso en mi vida, ¿no? Ha sido pues quizás de las cosas que más me ha apasionado en mi vida y de las que he disfrutado muchísimo. Me ha permitido también pues historias como la que te he contado y grandes alegrías. Y grandes decepciones también, ¿eh? También, ¿no? Porque uno, cuando corre, como todos los deportistas, ¿no?, lo bueno está en participar, dicen, en las grandes competiciones, pero claro, uno compite también con la intención de ganar, ¿no? Sí, claro, eso es evidente, ¿no? Y pues bueno, siempre hemos estado en esa pelea, pero como digo, yo me quedo un poco con las grandes amistades, con las relaciones, con esa capacidad de poder tener contacto y pulso con la sociedad a través en este caso concreto, de haber sido caballista y de las otras actividades también en torno a nuestra sociedad.
Hay una curiosidad que por lo menos en mí siempre me despierta, ¿no? Cuando alguien da el paso de ir adelante, como ahora, y ahora encabezando una candidatura como es la del Partido Popular. En el entorno familiar, ¿cómo se viven estas decisiones, ¿no? Porque al fin y al cuentas se resta tiempo a las aficiones, pero también en este caso algún tiempo se resta a la familia, ¿no? Hombre, eso es evidente, ¿no? Si ya la concejalía, en la que evidentemente no teníamos dedicación exclusiva, sino que bueno, lo hacíamos porque siempre me ha apasionado trabajar por mi pueblo, ¿no? Y tengo que decir que me ha servido de mucho, ¿no? Y que yo me siento muy orgulloso de haber dirigido la concejalía de festejos. Ya en esa situación uno tiene que abandonar pues ciertas facetas de la familia o dejarlas un pelín de lado, quizás sin darse cuenta, pues evidentemente en un puesto como la alcaldía, pues aún más, ¿no? Y bueno, en estos momentos de pre-campaña, pues, no te puedes imaginar, ¿no? Bueno, yo creo que la familia viene, evidentemente, si no fuera por su apoyo sería imposible, ¿no? Es decir, sobre todo de mi mujer y de mis hijas, ¿no? Hacer que puedan comprender eso. Y luego por el lado de mis padres, de mis hermanos, pues eso se ha vivido, tú los conoces también bien, ¿no? Gente muy humilde que nunca ha estado quizás en un nivel de la sociedad donde ha tenido grandes relaciones, pues, bueno, ellos lo viven yo creo que con orgullo también, ¿no? Yo a mi padre la verdad que le he visto orgulloso, ¿no? de verme como candidato y que en un futuro pues podamos ocupar la alcaldía de Caravaca. Después de 4 años, ¿de dónde sale la fuerza, de dónde sale el ánimo, de dónde está el espíritu, digamos, para poder seguir en política y además dando un paso al frente, liderando una candidatura? Pues, bueno, yo creo que casi desde niño, ¿no? Desde joven, siempre me ha apasionado las cosas que pasaban en mi ciudad, siempre me han preocupado, ¿no? Yo creo que puedo ayudar a mejorar la vida de los caravaqueños, por eso hemos aceptado liderar este proyecto. Y a partir de esa preocupación, de sentirte preparado, yo más bien me preguntaría cómo no íbamos a estar en política, ¿no? Es un sitio excelente para poder trabajar, para poder ponerte al servicio de tus vecinos, de los ciudadanos. Y además, es que creo que los caravaqueños, todos los que nos ven, también deberían de estar en política o de intentar ayudar de alguna forma, ¿no? Yo creo que en ese ámbito pues se puede trabajar, ¿no? Y yo considero, pero en la gente normal, yo creo que tenemos que preguntarnos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nuestra ciudad? Yo creo que los caravaqueños, además, somos orgullosos. Y en ese sentido, yo creo que yo no quiero gente que esté todo el día diciendo, bueno, qué mal va esto, ¿no? No, la gente que necesitamos es esa gente que su actitud es positiva, ¿no? Y que hay que reconocer las cosas que se hacen mal, eso es evidente. Pero a partir de ahí tenemos que pelear por qué podemos hacer por mejorar esas cosas que van mal, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? que pensara nuestra sociedad. Y seguramente pues avanzaríamos mucho más rápido. Esa llamada, ¿no?, a la participación de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas en política, es algo que en Caravaca, en el tejido, en los colectivos festeros se da, hay una cierta participación, en algunos momentos quizá cuesta encontrar personas que se pongan al frente de una peña, al frente de una cámara, al frente de un grupo, pero está, y igual que hay preocupación, ¿cómo vamos a hacer este año? Pues supongo que aquí debería de pasar igual, ¿no? Ante una situación como ahora, que hay unas elecciones municipales, ¿dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo estar? ¿Qué parte de lo que hay que hacer me corresponde a mí? A veces será participando directamente en una lista, pero a veces también apoyando, ¿no? Yo creo que sí, además a nivel local, es decir, la política local es muy diferente a la política regional o la política nacional, porque es la política cercana, ¿no? La política que te mantiene en contacto directo con tus vecinos. Tú bien dices que a nivel social Caravaca es un pueblo que colabora, ¿no? Que la gente, la mayor parte de la población, pues está de alguna forma trabajando en un aspecto u otro de la sociedad, sobre todo en el aspecto festero, pero también podemos hacerlo desde los grupos políticos, desde las asociaciones. Se está hablando mucho de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto a veces se hace como un brindis al sol, pero por ejemplo en nuestro ayuntamiento hay un plan estratégico de participación ciudadana. Eso hay que desarrollarlo y cuando eso se va desarrollando, una de las cosas que hay que potenciar es el asociacionismo.
en todos los ámbitos de la sociedad, en el deportivo, en el vecinal, en el festero. Y son diferentes niveles que se van alcanzando, ¿vale?, dentro de una estrategia clara, y que al final, pues quizás se puede llegar hasta hay formaciones políticas que se les llena la boca con tema de presupuestos participativos. Bueno, esto no es tan sencillo, pero es verdad que se puede conseguir. Se puede conseguir llegar a un nivel donde efectivamente la sociedad, con una red bien formada de asociaciones, pues pueda destinar una parte del presupuesto que sean ellas las que decidan esa parte del presupuesto dónde creen ellas que debe de ir. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, porque sería algo que no estaría cohesionado, ¿no? Eso es evidente. Para eso hace falta un plan estratégico que ya digo que en nuestro ayuntamiento se está desarrollando, lleva desarrollándose algún tiempo, ahora mismo en unos primeros estadios, oficina de quejas y sugerencias, que además sirven como herramienta de gestión directa pues a los políticos y a los funcionarios. Es decir, en qué se está fallando para poder actuar rápidamente sobre esos problemas. Yo creo que es una herramienta fundamental. En este periodo que va desde la elección de José Francisco para encabezar la candidatura del Partido Popular, ya ha mantenido reuniones con otros candidatos, también del PP, a sus respectivos ayuntamientos, y también con el que es el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, con Pedro Antonio Sánchez, ¿no? ¿Cómo están siendo estos contactos? ¿Qué es lo que, digamos, se transmiten, ¿no? Porque hay, efectivamente, como pasa en Caravaca, hay un cambio en la candidatura, en quien está al frente de la misma, y supongo que también los otros candidatos nuevos también en sus respectivos ayuntamientos habrán compartido pues opiniones, situaciones, inquietudes, ¿no? Pues sí, tú lo has dicho muy bien, es decir, candidatos nuevos, es decir, yo creo que también desde el Partido Popular se está ofreciendo a la sociedad ese reinventarse, ¿no? El poder ofrecer esa renovación que quizás sea necesaria y que la sociedad lo está pidiendo, ¿no? Y estas tendencias en las que salen las encuestas no es por casualidad, es decir, algo se ha hecho mal cuando la gente pues bueno, está cabreada, en su intención de voto, luego veremos lo que pasa, ¿no? Pero es verdad que llega un momento en que es preocupante, ¿no? Bien, pues yo creo que desde nuestro partido, ahora mismo en el partido de la región de Murcia, hay un candidato nuevo, joven, tiene un par de años más que yo, no llega a un par de años. Hay muchos candidatos nuevos para muchos ayuntamientos, gente joven, con ilusión, con ganas, y eso es un poco lo que se quiere ofrecer. La relación con Pedro Antonio, mía personal, pues tengo que decir que es una relación excelente. Yo creo que es un político de gran altura. Yo he tenido la oportunidad de pasar algunos ratos con él en Puerto Lumbreras y no te puedes imaginar la admiración que sienten sus vecinos por él. Es una cosa que deja sorprendido. Y es un hombre que ha vivido intensamente la política local, que se ha desvivido por sus vecinos y que bueno, ha tenido que pagar serias consecuencias por su trabajo diario, ¿no? Y hasta hace poco ha sido un tema de actualidad, un hombre que ha sido perseguido, ¿no? Y que a veces la politización de la justicia pues se lleva a sufrir muchísimo a las personas. Yo creo que finalmente se ha hecho justicia sobre él y ahora mismo yo creo que es un candidato pues muy fuerte, con ideas muy renovadas, con una idea clara de que en política hay que estar para estar al servicio del ciudadano, y creo que va a ser un gran presidente de la Comunidad Autónoma. El tema de la justicia y su vinculación, su relación con la política también ha afectado de alguna manera a la Corporación Municipal de Caravaca de la Cruz, ¿no? ¿Hasta qué punto eso condicionará el futuro más inmediato desde el punto de vista de José Francisco? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que no va a ser condicionante ninguno, ¿no? Digo, a la hora de elaborar el futuro. Pero sí es cierto que todos nos hemos sonrojado con algunas de las cosas que han pasado en nuestra ciudad. Y más en una ciudad como Caravaca, donde, como decían anteriormente, el orgullo que tenemos es muy alto. Todos. Y digo todos porque creo que hemos sido todos. Yo creo que el tema, por ejemplo, no, el tema que ha judicializado la vida política caravaqueña, que ha sido el Roblecillo, pues bueno, veremos qué pasa al final, ¿no? Esto está en manos de la justicia.
Pero una cosa sí está clara, y es que el Ayuntamiento ha ingresado en este caso 5 millones de euros por donde no se ha puesto ni un solo ladrillo y donde yo creo que todos los ciudadanos deberían saber dónde se iba a construir, ¿no? Es una finca, yo he pasado muchas veces por allí por cuestiones de mi afición a la bicicleta, y es una finca pues, donde se iba a construir es terreno laborable, terreno de regadío intensivo, que bueno, en principio pues había un proyecto. Yo hablé inmediatamente después de salir las últimas historias sobre este tema con uno de los concejales de aquella época y él me decía directamente, dice, mira, yo en aquel momento dice, tengo un hijo con 30 y tantos años que todavía no ha encontrado su primer empleo. En aquella época surgió un proyecto donde, sin afectar, es decir, como digo, se construía sobre terrenos que era agricultura intensiva y que podía dar trabajo a muchísima gente. Es que tal como lo planteamos, no sabemos si después en el proceso administrativo habrá habido algún error, pero la idea general, tal como se planteó en aquel momento, pues es que creo que era bueno para mi pueblo, es que yo volvería a votar a favor. O sea, la gente votó en conciencia, o sea, la gente apoyó aquello en conciencia. Que después haya habido algún error en el proceso, pues no sé, si la justicia al final decidirá. Pero si al final todo esto queda en nada, el buen nombre de nuestra ciudad, ¿quién lo va a limpiar? Entonces, yo creo que a veces las actuaciones son desmesuradas. Pero evidentemente lo que sí quiero dejar claro es que yo confío ciegamente en la justicia y que al final, pues evidentemente este será un caso con el que se hará justicia seguramente. Una vez que José Francisco da el paso, es elegido para encabezar, ¿no?, esta propuesta del Partido Popular al Ayuntamiento de Caravaca, viene la segunda parte. Hay que elaborar una candidatura, hay que confeccionar una lista con la que concurrir a las elecciones y hay que elaborar un programa. ¿Desde qué criterios, ¿no?, va a funcionar, digamos, el Partido Popular para confeccionar esa lista? Ya sé que en su momento se conocerán cuáles son los integrantes, pero un poco desde qué postulados, digamos, se va a plantear el trabajo para ir confeccionándola. Bien. En primer lugar, la lista, estamos en pleno proceso de elaboración de la misma, con lo cual no te puedo dar detalles en cuanto a nombres, pero lo que sí te puedo asegurar es que la lista del Partido Popular va a ser una lista muy competitiva en el sentido de que para cada área de nuestro ayuntamiento tiene que haber personas muy competentes. Y eso lo voy a tener muy en cuenta. En las mismas debe haber personas competentes para cada área y también deben estar representadas nuestras pedanías. En estos puestos de salida, las pedanías de Caravaca tienen que estar representadas. Creo que anteriormente también el partido ha tenido esto muy en cuenta y yo, por supuesto, lo voy a seguir teniendo muy en cuenta. Tenemos pedanías grandes, como puede ser Archibel, como puede ser Barranda, donde yo creo que tienen que tener una presencia directa en el gobierno de nuestro ayuntamiento. Eso va a ser fundamental. Y sobre todo, como te digo, tiene que ser una lista de gente competente, comprometida. Pero solo el compromiso no vale. Hay que tener la formación, tener la capacidad para dirigir un área concreta. Al final, el ayuntamiento no deja de ser, yo vengo de toda mi vida laboral se ha desarrollado en la empresa privada, no deja de ser una gran empresa, ¿vale?, que hay que gestionar. Por lo tanto, yo creo que los mejor capacitados son los que tienen que estar desarrollando sus puestos. ¿La experiencia será un criterio o todo será nuevo? Bueno, la experiencia, pues en cada área. Vamos a ver, Experiencia política. Experiencia política, bueno, yo creo que no es en política local, yo creo que la experiencia, yo creo que se puede conjugar juventud con experiencia. La experiencia no, yo creo que no es fundamental que, bueno, que la lista tenga que hacerse exactamente teniendo en cuenta la experiencia. Yo, por ejemplo, yo creo que en ese sentido, pues a uno una experiencia suficiente y una juventud necesaria también para empujar. Bueno, pues intentaremos buscar ese equilibrio. En cuanto a la elaboración un poco de las ideas que se van a llevar a cabo, pues bueno, ahí estamos trabajando con equipos, como bien dices, teniendo reuniones con diferentes sectores, recogiendo ideas. Esas reuniones al final lo que nos sirven, aunque es verdad que desde dentro yo puedo tener el pulso tomado pues, a lo que me he dedicado más, ¿no?, festejos, etcétera,
pero hay otros sectores a los que también hay que tomarles el pulso, ¿no? Bueno, pues qué mejor forma que reunirnos con ellos, que nos cuenten directamente, sin ningún tipo de coacción, digamos, de que se sienten a decir qué necesidades tienen, en qué se les puede ayudar para elaborar nuestro programa. Yo creo que el programa electoral del Partido Popular, sobre todo, tiene que ir un poco enfocado al empleo, ¿no? Es verdad que la economía está mejorando, los datos son muy claros, y ahora nos referiremos al empleo concretamente, a los datos de empleo concretamente, que ayer publicaban el diario para el que tú también trabajas, y que por cierto son muy favorables en los datos que respectan a nuestro municipio. Pero como digo, volviendo un poco al programa, todo tiene que ir un poco estructurado a través del empleo. El empleo debe ser ese tema transversal, ¿no?, que pase por todos los grandes temas que van a ir en el programa. A partir de ahí, evidentemente, la industria debe ser un pilar fundamental. Yo creo que ahora mismo tenemos que consolidar la industria del calzado, una industria pujante. Creo que esta es la ocasión que no se nos puede escapar para consolidar una industria que puede dar muchos puestos de trabajo a nuestra ciudad. Ayer uno de los datos que salían en el diario La Verdad, a la que hacía referencia, hablaba de que uno de los 3 sectores industriales que más crecía en la región de Murcia era el sector del calzado, con un 21,6% de crecimiento de la producción en este último año. Yo creo que es un dato pues muy interesante, ¿no? Y bueno, nosotros lo sabemos porque evidentemente estamos palpando aquí esa pujanza del sector del calzado, del que, como digo, tenemos que estar al lado de ellos. Ya se está trabajando en ese sentido, sobre todo en formación, en intentar formar gente para que puestos de trabajo que ahora mismo están saliendo fuera de nuestra localidad se queden en nuestra localidad, y eso es empleo directo. Tenemos que pelear directamente por eso, y además es una actuación de plena actualidad, es decir, no es un proyecto de muy a largo plazo, sino de ya, ¿vale? Trabajar porque una FP dual se instale, específica del calzado, se instale en nuestra ciudad. En definitiva, como digo, intentar mediante todos esos medios consolidar una industria que puede ser básica para el desarrollo futuro de la economía local. Por otro lado, el polígono industrial creo que necesita actuaciones también urgentes en cuanto a mantenimiento, adecuación. Y hay, en cuanto al polígono industrial, también un proyecto que creo que se puede llevar a cabo a corto plazo, que es el desdoblamiento de la carretera desde el final de la autovía hasta el polígono industrial. Eso es un proyecto que puede ser real a corto plazo y que pelearemos con todas nuestras fuerzas. El otro proyecto de enlace, el gran proyecto que todos conocemos y que es un proyecto pendiente de enlace de Levante con Andalucía, es decir, esa vía de comunicación que evidentemente dejaría a Caravaca en una situación estratégicamente muy favorable, sobre todo para ser un centro logístico importante. Pues bueno, sabemos que todavía existen dificultades para acometer estas grandes inversiones, ¿no?, pero que es un proyecto que está ahí, que en un futuro también habrá que pelearlo. El sector de la piedra natural también es un sector que quizás con el mejoramiento de la economía pues sea el momento de que haya una reconversión del mismo, ¿no? Es un sector que ocupó muchísimos puestos de trabajo no hace tantos años. El turismo yo creo que hay que tratarlo como la industria que es. Los datos que ya ocupan en nuestra economía indican que es una industria, y además la que ha hecho de locomotora para que nuestra economía empiece a salir adelante. Bien, pues el turismo en Caravaca, evidentemente se han conseguido muchísimas cosas, tenemos una gran cantidad de recursos, pero yo creo que hay que volver a reinventarse en ese sentido. Ahora mismo tenemos, en temas de turismo, claros pilares. El Año Santo, evidentemente, el turismo religioso creo que debe abanderar el turismo de nuestra localidad. A él se ha unido el proyecto Huellas de Teresa, que es un proyecto turístico-cultural que no va a quedar en el 5º centenario, sino que se va a expandir, va a seguir continuado en el tiempo, y con el que vamos de la mano de monstruos turísticos. Yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado en este sentido, de monstruos turísticos como puede ser Granada,
como puede ser Sevilla, como puede ser Toledo, y además con una colaboración entre ayuntamientos en este sentido, que yo he tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones, una relación magnífica de colaboración, de búsqueda de puntos en común, y además un producto que está funcionando mucho. Es turismo religioso que a nosotros nos viene como anillo al dedo. El Camino de la Cruz debe ser un proyecto que definitivamente se relance. Yo es un proyecto en el que creo firmemente, que está señalizado y que ahora mismo se está trabajando en elaborar material de difusión como un vídeo, folletos, etcétera, y definitivamente firmar los convenios que quedan con 2 comunidades autónomas para relanzar un camino que tiene muchísimo atractivo, que atraviesa la península de norte a sur, cuyo fin es la cruz, es el Camino de la Cruz, cuyo fin es el santuario, y que está muy relacionado con los templarios. Es decir, ese misticismo, esa historia de ese camino es muy atractiva. Y luego el trayecto que recorre pues, es muy diverso y yo creo que también muy atractivo. Es un producto turístico que evidentemente tardará tiempo en desarrollarse completamente, pero que hay que lanzarlo ya y empezar a colaborar entre ayuntamientos y a trabajar un camino cuyo punto de destino pues, es la Cruz de Caravaca. Ha tenido José Francisco recientemente, que ha sido con los comerciantes y los hosteleros de Caravaca. Está muy vinculado también, en el caso de la hostelería, con el turismo y con otras actividades que a lo largo del año se celebran en Caravaca, ¿no? Evidentemente hay sectores que están totalmente ligados a la actividad turística y en este sentido, sobre todo en el último año, ¿no? Pero en estos últimos 4 años pues, hemos trabajado en diversas actividades que lo que han hecho ha sido poner el comercio y la hostelería caravaqueña un poco recuperar ese centro comercial del noroeste de la región de Murcia y no es del noroeste, sino que es una zona geográfica mucho más amplia, colocar o volver o reivindicarnos como centro comercial que siempre lo ha sido. Yo creo que las actividades como la feria que este año recuperamos, que yo creo que tuvo un éxito considerable, la feria, la ruta de la tapa este año también con un éxito considerable, ahora el outlet, es decir, se están haciendo actividades que dentro del éxito comercial que puedan tener puntualmente cuando se celebran, también queda el pozo de esa idea de que Caravaca vuelve a ser ese centro comercial que yo creo que siempre fue, pero bueno, que quizás la crisis pues bueno, ha ido reconvirtiendo un poco todo y que ahora pues volvemos a posicionarnos. Es muy importante fijar eso, ¿no? Fijar esa posición. Y yo creo que eso se está consiguiendo. También apuntan en ese sentido, en esa línea, ¿no? También, bien. Bueno, no los he nombrado porque son actividades que ya se venían realizando, pero evidentemente el mercado medieval, por ejemplo, pues cada año se supera en datos al anterior. Y es un producto turístico de primer orden que trae muchísima gente a nuestra ciudad. A eso le unimos también, evidentemente como carta de presentación, nuestras tradiciones. Evidentemente ya las tenemos un poco interiorizadas, pero es un atractivo turístico y una carta de presentación de primerísimo orden, ¿no? Se están utilizando más, yo reconozco, los caballos del vino como carta de presentación en ese sentido, también porque la candidatura a Patrimonio de la Humanidad está ahí, pero es que es una carta de presentación que cuando la pones encima de la mesa en otros lugares es muy, muy atractiva y yo creo que no debemos desaprovechar esa oportunidad. Y por último, pues también nuestro casco antiguo, que también viene un poco enlazado, ¿no? a esta industria turística de la que estamos hablando. El casco antiguo que yo creo que hay que seguir peleando por él. Hace poco hablábamos de un proyecto en nuestro casco antiguo, el antiguo proyecto Europan, que ocupa la manzana que hay en la trasera de la calle Gregorio Javier, un espacio de 4.000 metros cuadrados, con un parque central y con plazas de aparcamiento muy importantes para nuestro casco antiguo. Es una de las inversiones que se van a realizar en el llamado plan de inversiones último que se presentó y una de las más importantes. Una de las más importantes porque ocupa una manzana que cubre mucho de nuestro casco antiguo y lo que tenemos que conseguir sobre todo es que no se pierda esa generación. Es decir, los cascos antiguos al final se pierden porque hay una generación que deja de vivir en él. A partir de ahí, si lo abandonamos, pues poco a poco se irá deteriorando. Tenemos que facilitar las condiciones para que la gente
joven vuelva a vivir en el casco antiguo. Importantes proyectos para que formarán parte de ese programa electoral. Ahondando un poco en lo que ha sido la experiencia de estos 4 años, desde el punto de vista de José Francisco, ¿cuál es la situación de la política municipal, ¿no? Las relaciones entre las distintas formaciones que tienen representación en municipal, cómo ha vivido José Francisco estos 4 años y cómo le gustaría que fueran estos 4 próximos años, ¿no? Bueno, yo creo que hemos vivido 4 años durísimos. Yo el otro día lo decía en mi presentación, en el discurso, me han servido de duro entrenamiento, porque han sido, ya digo, 4 años durísimos en muchísimos aspectos. Hemos tenido muchísimos problemas a los que se les ha buscado la mejor solución y que ha sido políticamente pues muy agrio, ¿no? Ha sido de confrontación, ha sido, la verdad, pues bueno, yo creo que esa confrontación política que quizás ha sido desagradable para el propio ciudadano, ¿no? Al final el ciudadano lo que quiere es que le solucionen los problemas reales del día a día. Yo creo que el futuro que nos depara, el futuro político, las relaciones políticas en el futuro de nuestra ciudad, pues van a tender a pacificarse, a normalizarse, diría yo, ¿no? Yo creo que, bueno, yo hablo por mí en este sentido, yo creo que soy una persona dialogante, una persona con mucha diplomacia, yo creo que todo el mundo que ha tenido un trato conmigo sabe que he tendido la mano, ¿no? Mi teléfono ha estado abierto para cualquier persona que me ha querido llamar. Y en ese sentido yo creo que, evidentemente, también los candidatos somos nuevos, excepto de momento el de Izquierda Unida. Entonces, bueno, yo creo que se va a abrir una nueva etapa en la política municipal, mucho más tranquila, mucho más sosegada. Yo estoy convencido de ello. La correlación de fuerzas evidentemente puede ser diferente o no a la actual, es muy difícil hacer una valoración, pero supongo que José Francisco se ve como alcalde y por eso apuesta decididamente por este proyecto, ¿no? Hombre, evidentemente cuando uno da el paso es para intentar, como digo, pues servir a nuestros vecinos, y para servir a nuestros vecinos pues hay que ganar las elecciones, eso es evidente y por ello estamos aquí. Yo estoy convencido de que va a ser así, pero serán los ciudadanos el próximo 24 de mayo los que decidan cuál va a ser la composición de nuestro ayuntamiento. Como digo, nuestra vocación y el proyecto que presentamos es un proyecto de gobierno, ¿no? De gobierno con la suficiente mayoría para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Pero como digo, los ciudadanos serán los que decidan sobre esta cuestión. ¿Le preocupa, José Francisco, la situación económica de las arcas municipales? ¿Es preocupante? ¿Es tan difícil como se ha planteado en alguna ocasión o como hemos podido ver a través de los análisis que se hacen en la propia corporación municipal? Bien, preocuparme no me preocupan porque los conozco. Yo entiendo que desde otras formaciones políticas pues se quiera implantar la idea en los ciudadanos de que el Ayuntamiento de Caravaca está en quiebra. Bien, pero es que esto hay que argumentarlo, hay que dar datos, ¿vale? Yo sí voy a dar algunos datos, es decir, porque se habla de que el Ayuntamiento, por ejemplo, tiene 40 millones de deuda. Bueno, es que si hablamos de 40 millones de deuda estamos exagerando en un 25% la deuda del Ayuntamiento, que a 31 de diciembre del año 2014 era de 32 millones. Bien, 32 millones de euros, de los cuales la mitad provienen del plan de pago a proveedores, medida que ha salvado a muchísimas empresas y medida tomada porque hemos atravesado la mayor crisis económica que ha vivido mi generación y yo creo que la mayor crisis económica del último siglo. Bien, a partir de ahí, como digo, la mitad de la deuda del ayuntamiento ahora mismo proviene de ese plan de pago a proveedores. Deuda que, por cierto, ahora mismo no tiene coste financiero. Los intereses es el 0%. Bien, eso quiere decir que se ha pagado a los proveedores, se paga a los proveedores religiosamente y que la deuda del ayuntamiento está bien financiada. A partir de ahí, es decir, no hay ninguna quiebra. Aquí lo que se ha ordenado en ese sentido pues es esa deuda y financiarla bien es fundamental. Al principio de la legislatura nos encontramos también con más de 1,5 millones de euros, por ejemplo, de aquellos errores de cálculo del Ministerio de Hacienda, del gobierno de Rodríguez Zapatero, que también
repercutieron en los ayuntamientos. Ese es otro factor, es que el ayuntamiento es la cenicienta de las administraciones, los que sufren realmente la crisis. Una crisis, como digo, la más grave de los últimos 100 años. Bien, el punto de partida, como digo, es una deuda, yo creo que bien estructurada. Se han amortizado en el último año 2 millones de deuda, y lo importante es que esté bien estructurada, que se pueda afrontar. Y hay un dato en este sentido, yo creo que muy clarificador. La carga financiera, es decir, la parte o el tanto por ciento que se destina a pagar la deuda, es la misma en los últimos 3 periodos que ha pasado el ayuntamiento. 3 periodos me refiero a los últimos 3 alcaldes. Es en torno al 11%. En los 3 casos, es decir, el tanto por ciento que se destina del presupuesto a pagar deuda es la misma en los 3 casos. En la época de Pedro García Esteller era un 11%, 11,3 creo. En la época de Antonio García Martínez Reina alguna décima más, y ahora actualmente es un 11,9. O sea, yo creo que eso desmonta la idea totalmente de que un ayuntamiento está en quiebra, porque un ayuntamiento está en quiebra cuando no puede hacer frente a sus pagos. ¿Vale? Más datos que podemos dar para desmontar esta historia. El último plan de inversiones no se podría llevar no se podría llevar ese dinero a inversiones si los datos, los indicadores que hay que cumplir en ese plan de pagos, en ese plan de reestructuración financiera de los ayuntamientos, no fueran los adecuados, porque te obligarían a amortizar deuda. Es decir, ese dinero habría tenido que ir a amortizar deuda. Estamos hablando, por ejemplo, de los 2 últimos millones que entraron del convenio urbanístico del Roblecillo. Si los indicadores no hubieran sido correctos, ese dinero hubiera tenido que ir a amortizar deuda. Yo creo que es un dato más que objetivo en este sentido. También se hablaba aquí que el gobierno de los últimos años había multiplicado por no sé cuántas veces la deuda de la anterior corporación. Nos referimos a la anterior corporación socialista que hubo en el Ayuntamiento de Caravaca. Bueno, la deuda que dejó en su momento el gobierno de Pedro García Esteller fue multiplicada, porque ellos decían que el Ayuntamiento del PSOE en aquel momento deja 4 millones, no, el dato objetivo está para verlo, dejó casi 6 millones de euros de deuda, es decir, multiplicó por 7 veces y media la deuda del Ayuntamiento de un periodo a otro. ¿Vale? Ahora se ha multiplicado, si descontáramos el plan de pagos, estamos hablando de que hemos atravesado una gran crisis. Si descontáramos el plan de pagos, pasaríamos de 6 a 16, en torno a 2 veces y media el presupuesto. En definitiva, para salir de una crisis económica como en la que hemos estado inmersos, la deuda también tiene que crecer, porque si no es imposible salir de la crisis económica, de la que, por cierto, parece que los datos pues, van cuadrando. Evidentemente, yo creo que tampoco tenemos que congratularnos excesivamente, porque, por ejemplo, en términos de empleo, pues hasta que una sola persona esté parada, evidentemente yo creo que no podemos estar contentos ni dejar de trabajar para que eso se solucione. Y antes de preguntar, en el mundo de la empresa, cuando la empresa tiene toda esa situación financiera ya controlada, cuando tiene el producto en el mercado, tiene que pensar en nuevos ingresos, ¿no? En otros ingresos. Aquí, en el caso de las administraciones locales, los ingresos vienen o bien de los impuestos o bien de lo que puedan venir de las administraciones centrales y autonómicas. ¿Cómo puede vivir una empresa en este caso? ¿Cómo puede vivir un ayuntamiento? ¿De dónde encuentra estos ingresos para poder sobrevivir, ¿no? Una de las causas por las que crece la deuda es porque los ingresos se desmoronan en época de crisis. Evidentemente los impuestos siguen siendo los mismos. Un ayuntamiento pocos más recursos tiene para financiarse que la de los impuestos clásicos que hemos tenido, ¿no? En ese sentido pueden crecer si la situación económica mejora. Y de hecho se prevén que crezcan, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el presupuesto se equilibra mucho más. Bien, en cuanto a impuestos, sí hay que decir, y hay un impuesto que quizás el más sangrante, ¿no? Que es el IBI. Bueno, se ha solicitado, porque es que tampoco se puede bajar el tipo impositivo, pero sí que se ha solicitado que se congelen esos valores, que no siga aumentando. Hay que recordar que los ayuntamientos no tuvieron opinión en aquel momento
no tuvieron voto para decidir los valores catastrales que se revalorizaron en el año 2006, justo cuando estaba los valores inmobiliarios en lo más alto. Bien, a partir de ese momento se revalorizan, el crecimiento de ese impuesto es brutal, y lo que se hace es llevarlo en periodos, o sea, a 10 años. Todavía nos quedarían 2. Pues lo que sí podemos hacer es pedir que se congelen esos 2 años, porque además nos parece que es justo y que es una necesidad de que ese impuesto pues quede congelado, y eso yo creo que lo vamos a conseguir. Eso ayudaría también porque las familias, si tienen que pagar menos de impuestos, tienen más liquidez también para poder acometer pues otras inversiones a título, digamos, familiar, ¿no? Pequeñas obras, incluso para el consumo. Porque cuando uno tiene algo en el bolsillo, pues puede gastar, si no lo tiene, no puede, ¿no? Claro, yo creo que ahora llega el momento un poco de esos esfuerzos que ha hecho el ciudadano, devolvérselos en forma de bajada de impuestos, ¿no? Ya se están anunciando, de hecho, algunas bajadas a nivel nacional, en el impuesto de la renta, en el impuesto de sociedades, pero hay que tener en cuenta que los ajustes que ha habido que hacer todos estos años han sido verdaderamente drásticos, y quien los ha tenido que hacer realmente pues ha sido los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues ese esfuerzo, yo creo que ahora llega el momento de que efectivamente a través de esa bajada de impuestos volver a inyectar ese dinero a la economía, pues porque lo tienen los ciudadanos y porque con ese dinero pues seguramente aumentará el consumo y ese círculo pues empieza a rodar de una forma positiva. Pasa el 24 de mayo, José Francisco alcanza la mayoría necesaria para poder gobernar. ¿Cuáles serían, yo sé que a lo mejor es pronto, porque todavía no hemos entrado en campaña, pero cuáles serían las primeras iniciativas que pondría en marcha como alcalde de Caravaca? Bueno, yo creo que hemos hablado antes un poco de ellas, ¿no? De ellas. Yo creo que el empleo sigue siendo el gran caballo de batalla de nuestra economía, y a ese es el que tenemos que atacar directamente, de la forma que hemos comentado, ¿no? Es decir, no tenemos otra que ir de la mano de nuestra industria, de potenciar nuestro turismo, de seguir fomentando nuestro comercio, nuestra hostelería, también de otras iniciativas que efectivamente también se están llevando ahora mismo. Ahora mismo por ejemplo, hay un programa de empleo financiado con fondos LEADER, 500.000 euros, que está dando trabajo a 32 personas y que además está recuperando 4 yacimientos importantísimos que tenemos en nuestro municipio. Además, un programa pionero que ha sido pues alabado por otros ayuntamientos. En esas cosas son las que podemos trabajar, y yo creo que son las primeras iniciativas, deben de ir al empleo. Como digo, mientras una sola persona esté desempleada, tenemos que poner ahí el principal objetivo. Como te decía antes, ayer salían publicados datos de empleo de nuestra, bueno, a nivel regional, pero salían desglosados por municipios, y eran muy llamativos los datos que se daban de nuestra ciudad y muy esperanzadores. La media de la comarca del noroeste, que está en torno a un 19% de la población activa, pues se ve completamente rota por nuestra ciudad, que tiene un 14,6%. Es decir, yo creo que el trabajo que se ha hecho de diversificación de los sectores, pues bueno, de pasar de la construcción, que quizás a lo mejor en Caravaca no era tan incisivo, ¿no? Esa carga de puestos de trabajo en la construcción, esa diversificación ha dado su resultado. La diferencia son 5 puntos respecto a la comarca, y muy por debajo ya de la media regional. Pero es un dato interesante, unido al que comentábamos antes de que la industria del calzado está entre las 3 que más han crecido y han aumentado su producción en este último año. Como digo, son datos pues esperanzadores en ese sentido, y que nos hacen pues mirar el futuro con esperanza. Afiliados a la Seguridad Social, otro dato que es muy positivo, 500 afiliados más en el último año. Bien, como digo, datos que nos hacen mirar el futuro con cierta esperanza. ¿Habría posibilidad, o cómo se plantearía la posibilidad de nuevas empresas, implantación de nuevas industrias que pudieran tener espacios en esos suelos industriales que se han ido probando en los últimos años, ¿no? ¿Habría posibilidad y alguna iniciativa en ese sentido? No digo que se desvele cuál, pero podría servir para aumentar el número de puestos de trabajo en nuestro municipio.
Yo creo que ahí habría que trabajar en diferentes frentes. Uno de ellos, evidentemente, sería trabajar conjuntamente con la Administración regional, con el Instituto de Fomento, pues bueno, posibles ayudas al emprendimiento y ponerlas en conocimiento, es decir, asesoramiento directo a los emprendedores, porque yo creo que al final por ese camino tiene que ir un poco también la recuperación del empleo, en fomentar ese emprendimiento. Eso por un lado. Después, por otro, creo que tanto la industria alimentaria como la industria del calzado, pues sectores que puedan estar indirectamente relacionados con ellos, suministro de materias primas, logística, etcétera, quizás sean también posibles o potenciales sectores que puedan crear empleo en nuestra localidad. Por ahí deben de ir un poco los tiros, ¿no? Como digo, el asesoramiento también a jóvenes que quizás, bueno, pues es complicado, ¿no? Cuando uno quiere montar un negocio, pues se encuentra perdido y no sabe muy bien, pues quizás ese asesoramiento, ese guiar el camino, por aquí un poco, yo creo que puede ser también muy interesante para que mucha gente pues quiera dar el paso adelante. Hay otro sector que también nos hemos dejado antes y que a veces yo creo que todos nos olvidamos un poco de él. Es un sector que luego al final ni cuando crece la economía crece con ella, pero es verdad que también cuando está en crisis pues es un sector que siempre se mantiene, que es el sector agrícola. Yo creo que es el sector de sufridores, yo lo he vivido en primera persona porque mi familia se ha dedicado a la ganadería y a la agricultura, además estamos en una zona donde es muy difícil mantener una explotación agrícola, bueno, pues porque la climatología no es la más favorable, pero que sí que, bueno, con las ayudas europeas, con la política agraria común, que bueno, también hay que decir, he asistido a un par de reuniones últimas de información sobre la nueva política agraria común, que se ha conseguido mantener las ayudas hasta el 2020, importantísimo para nuestros agricultores, porque la mayor parte de nuestra agricultura en nuestro municipio es secano, todo el mundo lo sabe, secano, cereal intensivo y ganadería. Bien, pues ahí yo creo que se ha conseguido algo muy importante, que era mantener esas ayudas a nuestra agricultura, pero tenemos que poder ofrecer a la gente, a los jóvenes también que quieran incorporarse al campo. Y en ese sentido, la nueva política agraria común también destaca esa parcela de una forma considerable, pues para que las nuevas generaciones puedan tomar las riendas de un sector tan importante como el agrícola, que a veces descuidamos demasiado, y que si descuidamos demasiado en un futuro nos puede devolver una bofetada muy importante, porque al final uno de lo que come es de lo que sale de la tierra, ¿no? Luego también hay que decir que en ese sentido sí que en los últimos años pues se han mejorado muchísimos caminos rurales, se han modernizado regadíos, hay iniciativas ahora mismo buscando también otras alternativas en nuestro secano, como es un tema tan innovador como la trufa, con la que se está trabajando directamente con investigadores de la Universidad de Murcia y que parece que puede dar resultados en nuestra población. El sector de la almendra también importantísimo, un sector que se ha recuperado en los últimos años, que por fin la calidad de ese producto se ha reconocido y que el precio que realmente se está pagando por la misma es el que corresponde a su calidad. Además, una plantación tan importante como la almendra en una zona de sequía, como es la de nuestro municipio, que hace una función medioambiental fundamental. Hemos hablado un poco, pero bastante, ¿no?, sobre los criterios a la hora de confeccionar la lista, sobre las iniciativas que podrían figurar en ese programa electoral. ¿Cómo se va a desarrollar la precampaña, la campaña? ¿Cómo se ha planteado el Partido Popular conectar con los ciudadanos en este periodo previo al comienzo de la campaña electoral y ya en campaña electoral antes del 24 de mayo? Yo creo que la premisa fundamental es la austeridad en las campañas. Yo creo que están cambiando las formas de comunicación, los recursos son mucho menores y al final donde uno tiene que ir, yo creo que donde tenemos que ir los que aspiramos a la política, pues es a la calle, es a patear la calle, a escuchar al ciudadano de forma directa y a saber de sus problemas de forma directa, ¿no?
yo creo que ese es el objetivo, y yo creo que por ahí van a ir las campañas, bueno, seguro, con toda seguridad, por ahí va a ir la campaña del partido al que yo represento. Porque además yo creo que es la forma en la que uno toma el pulso realmente a la sociedad, ¿no? Yo creo que los grandes actos de campaña, los grandes actos de partido, bueno, pues eso ha quedado un poco en el pasado. También hay nuevas formas de comunicar, las redes sociales ya ocupan un papel fundamental en ese sentido. Bueno, pues... José Francisco además es muy activo en las redes sociales, ¿no? Sí, pues yo creo que hay que estar es un modo de intercambiar información con los ciudadanos, y ahí hay una gran parte de los mismos, ¿no? Hay otros que no, que también hay que ir a las calles, y hay que ir al bar y tomarse una copa de vino y hablar con los vecinos de cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas de ese barrio, ¿no? Eso es fundamental, y la campaña electoral yo creo que tiene que ir por ahí. Y no solo la campaña electoral, la política local yo creo que tiene que ir en ese sentido, ¿no? En esa cercanía, en ese escuchar a todo el mundo y ofrecer soluciones a esos problemas, pues con la mayor rapidez posible. Se habla mucho también en los últimos años, parece que hay un cierto acuerdo casi generalizado de cuáles deben ser los mandatos, cuánto tiempo tiene que estar un alcalde continuadamente siendo alcalde, o un presidente de una comunidad. En ese sentido, ¿cuál es el posicionamiento que tiene José Francisco? Pues es que yo creo que eso depende un poco de cada caso, ¿no? Parece ser que el término medio, todo el mundo dice que 8 años, ¿no? Bueno, pues, yo creo que 4 años son pocos, efectivamente. En 8 años se puede desarrollar un proyecto, y a partir de ahí, pues yo creo que deben decidir un poco las circunstancias, ¿no? A lo mejor para una persona en concreto o en una ciudad en concreto son pocos, y a lo mejor en otra pues son muchos. Es que yo creo que eso depende. Lo que sí está claro es que bueno, pues uno debe de saber cuándo tiene que dar el paso atrás o al lado, y que pues nuevas ideas vuelvan a fluir, porque al final ese correr un poco la sangre es lo que mantiene la salud, ¿no? Y si nos enquilosamos ahí en un sitio ya sin ideas y desgastados, pues eso evidentemente al final pues afecta también a la gestión, a las decisiones. Uno cuando está en una posición de gestión, de toma de decisiones, pues debe estar con todas las energías que uno tiene, ¿no? Cuando empiezan esas energías por unas causas o por otras a disminuir, pues tiene que uno que saber dar el paso, como digo, al lado, y que otros ocupen ese lugar. Los deportistas llegan momentos en los que tienen que sacar fuerzas de donde no las hay para terminar una competición, para terminar una carrera, o simplemente para estar ahí. Hay muchas personas, lo ha dicho anteriormente también José Francisco, que quizá pueden estar un poco de espaldas a la política, porque puedan tener pues dificultades para entender lo que pasa. ¿Cuál es el mensaje que José Francisco transmite a estas personas, a estos vecinos de Caravaca, que puedan estar pues sumidos en ese momento, digamos, de indignación por las cosas que ocurren alrededor? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que otra cosa no, pero hay formaciones políticas que quizás con su mensaje lo que sí están haciendo es que la gente se interese por la política. Hay datos que dicen que efectivamente estamos en un momento de interés por la política alto. Es decir, eso es bueno. Que la gente se interese por la política es bueno, porque uno, si se despreocupa, pues oye, después puede protestar, ¿no? Pero uno debe de participar directamente y de quejarse cuando algo no le gusta, pero quejarse en ese momento y que esa información llegue, ¿no? Porque además, como he dicho antes, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Es decir, yo creo que nadie debe enfadarse porque a uno le paren por la calle y digan, oye, es que este problema, tengo este problema ahí, bueno, y algunos te lo dirán de una forma y otros de otra, ¿no? Pero yo creo que uno debe de saber aceptar eso y, vamos, tomar la solución de la manera más rápida posible, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Para la credibilidad de la política es fundamental. Es decir, que la gente perciba que la escuchas y que ese problema se ha solucionado lo más rápidamente posible. Y también, si no tiene solución o hay que decir no a muchísimas cosas, es que al final eso también se valora. Y yo eso he tenido la experiencia y a veces te das cuenta. Nosotros entramos en un año, 2011, donde hubo que tomar decisiones. Y yo en mi concejalía tuve que tomar decisiones de recortes en algunas cosas que no me gustaron en absoluto, claro. Pero la gente lo entendió.
Y hubo gente a la que hubo que decirle, bueno, pues no, por esto, pero hay que explicar por qué. Es decir, siempre hay que argumentar por qué, y la gente lo entiende. ¿Vale? Y eso también se valora muchísimo. Es el mensaje de ajustarse el cinturón. Ahora viene, parece, ¿no?, que empieza a haber una dimensión diferente, por lo menos de la economía, por lo menos se empieza a notar en algunos sectores. Evidentemente eso puede ayudar a que se recupere un poco la confianza, la ilusión. En ese sentido, los mensajes que lanzará el Partido Popular, ¿en qué línea van a ir, ¿no? Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, no echar de más la experiencia acumulada, pero ir pensando en el futuro. ¿Cuál es un poco el planteamiento, digamos, de cara al mensaje? Yo creo que el pasado nunca se debe olvidar, ¿no? Y todos debemos aprender pues, por qué han pasado ciertas cosas. Eso, si se nos olvida, posiblemente volvamos a cometer el mismo error. Pero una vez que no se nos olvide esto y que sepamos qué errores hemos cometido, a partir de ahí tenemos que proyectarnos hacia el futuro. No podemos estar siempre mirando hacia atrás. Yo creo que hay datos esperanzadores. Tenemos una ciudad, yo creo que con unos recursos espectaculares, que tenemos que poner en valor. Yo creo que el futuro que se nos presenta, como decíamos antes, con todo bien estructurado, es un futuro muy esperanzador para nuestra ciudad. La nueva corporación municipal tomará posesión en el mes de junio de 2015, a un año y medio prácticamente de una cita que tiene Caravaca, pero que tiene también la región de Murcia y que tiene España, como es el Año Santo 2017. Supongo que eso también será, por lo que se ha comentado anteriormente, un capítulo importante dentro del programa y dentro también de los mensajes que tenga que lanzar el Partido Popular durante este periodo, ¿no? Sí, bueno, como te comentaba antes, dentro del turismo, el turismo religioso debe ser la bandera de nuestro turismo. Y no de nuestro turismo a nivel local solamente. Yo creo que debe ser la bandera de la región de Murcia. Antes no hablábamos, cuando hablábamos de turismo, también del tema comarcal. Yo creo que es fundamental que nos sentemos en esta comarca y replanteemos el tema turístico. Eso es fundamental, porque los recursos de todos unidos hacen diferente a esta comarca. Y eso tenemos que saber ponerlo en valor. Yo creo que, evidentemente, la cruz debe ser la bandera de esa difusión, porque, entre otras cosas, el marketing de nuestra fe, de la fe en nuestra cruz, de la gente que la conoce, es de siglos. Es que tenemos un trabajo hecho de siglos, que han hecho órdenes religiosas en Latinoamérica, en Europa. Eso no podemos desperdiciarlo. Eso tienen que entenderlo los demás pueblos de la comarca y, a partir de ahí, trabajar con los recursos de todos. Tenemos el tema del vino en Bullas, que ha avanzado a pasos agigantados. Tenemos un casco antiguo en Cejín también, que es digno de admirar. Tenemos unos recursos naturales comunes que en la región de Murcia son totalmente diferentes a lo que hay. Es decir, yo creo que tenemos un turismo de interior que, como digo, entre los municipios del noroeste tenemos que poner en valor, porque seguramente podremos ofrecer mucho más. Podremos ofrecer a que la gente pues, se quede a pernoctar, haga gasto en nuestra ciudad, tengamos un comercio mucho más pujante, etcétera, etcétera. Pues antes de, bueno, por supuesto, agradecerle a José Francisco que nos haya permitido conocer un poco más de este momento, tanto en su planteamiento político como personal, pero seguramente habrá cosas que no hemos preguntado y otras cosas que querrá decir José Francisco a los ciudadanos, a sus vecinos de Caravaca. Pues está la cámara, está el micrófono preparado para poder escuchar esos mensajes, esas respuestas a preguntas no hechas, pero que es conveniente recordar ahora, ¿no? Pues sí, yo quiero dirigirme a los vecinos para decirles que nos vamos a poner al servicio de todos y cada uno de los caravaqueños a partir de este momento, que quiero comenzar una nueva etapa para la que me siento preparado. Quiero liderar un proyecto nuevo, un proyecto que logre reilusionar a todo el mundo. Yo creo, como he dicho antes, que creo en la gente normal, la gente como cualquiera de ustedes, de cualquier barrio, de cualquier calle, de cualquier pedanía de nuestro municipio. Y como digo, estoy preparado, me siento preparado para liderar este proyecto de futuro. Yo pienso que las personas, por encima de
de cualquier signo político debe ser lo primero en lo que tenemos que pensar todos. Es decir, yo desde el partido que represento, las personas están por encima de ese signo político, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, como digo, la idea es reilusionarles a todos y que crean en un proyecto pues muy ilusionante, porque además creo que tenemos ese proyecto. ¿Cuándo conoceremos a las personas que van con José Francisco en esta nueva etapa? ¿Cuándo será pública la candidatura del Partido Popular? Más o menos, a lo mejor no hay una fecha determinada, pero ¿cuándo conoceremos quién se embarca con José Francisco en esta nueva singladura? Pues bueno, yo creo que las fechas, no sé la fecha exacta aún, ¿no?, de presentación, pero vamos, no mucho más allá de la primera, segunda semana de abril, quizás antes. En esas fechas pues conoceremos el equipo que acompañará este proyecto, que como he dicho antes, va a ser un equipo competente en cada una de las áreas, donde, como digo, todas las zonas de nuestro municipio, pedanías, barrios, pues tengan su representación y se vean representadas en esa lista del Partido Popular. Pues fuerza para este tiempo, de aquí, no solamente para correr la cuesta, sino también para esta empinada cuesta que es también la campaña electoral hasta el 24 de mayo. Que haya mucha suerte y seguro que tendremos oportunidad de hablar más veces con José Francisco como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Caravaca. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de presentar este proyecto a nuestros ciudadanos. Pues también le damos las gracias a todos ustedes que hacen posible que nos podamos encontrar a través del canal local de televisión. Nos despedimos, como hacemos siempre, con el deseo de que vuelvan a estar con nosotros, de que no nos dejen en ningún momento y, mientras tanto, no se olviden de ser felices.